y provincial el debate de algo que tiene, diríamos, formato, o por lo menos está amparado por la Constitución Nacional, que es el juicio por jurados. Esto se está llevando adelante en algunas jurisdicciones, pero no en todas. Así que para hablar de este tema, lógicamente sensible, está Andrés Harchuf, así se pronuncia. Andrés, gracias por haber venido. Muy amable, muchas gracias a ustedes. Bueno, cuántas preguntas, ¿no? En todo esto, más cuando se implementa un formato nuevo, si bien está amparado o tiene rango constitucional, digo, está amparado, pero bueno, algo nuevo. Entonces la primera pregunta que se hace es garantía en este proceso si se implementa a nivel nacional y provincial el juicio por jurado. Es la primera pregunta, ¿no? El jurado es una garantía. De por sí. De por sí porque está situada en el artículo 24 de la Constitución Nacional. Vos muy bien sabrás que del artículo 1 al 33 es el capítulo de declaraciones, derechos y garantías. En el 24 está el juicio por jurado, que es una garantía acá y en todas partes del mundo, tomada de la sexta enmienda de la Constitución norteamericana, que dice, textual, todo acusado en materia criminal tendrá derecho a ser juzgado en un juicio rápido e imparcial por 12 de sus pares. Está visto como derecho, como garantía. Y la garantía, ¿cómo uno podría decirle? Bueno, muy bien, por definición las garantías constitucionales son aquellos reaseguros que amparan al individuo frente al poder estatal. ¿Cómo sería el jurado ahí? El jurado, como garantía, es muy fácil de ver. Todo el mundo ha visto las películas, ha visto a las 12 personas en silencio escuchando un debate ardoroso entre un fiscal, un abogado y un juez. Termina el juicio donde presenta las pruebas y esas 12 personas se retiran a deliberar solas, bajo pena de nulidad. Y después ellas vuelven y su presidente dice culpable o no culpable. Es decir, que antes del juicio del juez, primero viene el juicio de 12 vecinos. Si estos 12 dicen no culpable, no hay más nada que hacer. No hay fiscal que pueda apelar, no hay nadie que pueda a ese individuo aplicarle el poder penal del Estado. En este sentido es una garantía. Es decir, el jurado políticamente es un primer filtro, que hoy no existe, entre el deseo del Estado de condenar a una persona y el deseo del acusado de librarse de la persecución penal. En el medio aparece como garantía el jurado. Y la garantía es esto: si el jurado dice no culpable, se terminó. Ahora, si el jurado dice culpable, en realidad está diciéndole... No está diciéndole culpable, estamos diciendo, señor juez, usted tiene permiso de la ciudadanía para aplicarle a esta persona el derecho penal. Desde ese sentido es una garantía. Ahí está, ahí quedó claro. Y es una garantía incumplida, porque sí. Hoy un acusado en materia criminal se encuentra sin ese filtro, se encuentra directamente frente al Estado. Es el Estado mismo el que debe decidir su culpabilidad o inocencia, cuando nuestra Constitución lo que quiso claramente es que ese inmenso poder, ese enorme poder tolerado en una democracia, esté dividido en dos. Una parte le corresponde al jurado popular y otra parte le corresponde al juez. Al no tener jurado, cualquier persona que alguna vez tenga la desgracia de quedar sometida al sistema penal no va a tener esa garantía. Ahora, si se implementa el jurado, sí. Y precisamente tienen que ser 12 personas, no 12 personas traídas de muy lejos, tienen que ser 12 vecinos. Bueno, ahí está, Andrés. ¿Quiénes están capacitados para conformar este jurado o los distintos jurados? Toda persona entre 18 y 75 años de edad, salvo algunas excepciones, es decir, no podrán ser jurados los miembros del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, los sacerdotes, de cualquier culto reconocido, por la ascendencia que pueden llegar a tener sobre los demás, pero y no pueden ser abogados. Más allá de eso, cualquier persona del pueblo, ¿no es cierto?, que tenga 2 años mínimo de residencia en el lugar del hecho donde el crimen se cometió, esos están habilitados para ser jurados. La garantía, además, del jurado es garantía además de que ese jurado no sea traído de otro lado para obtener una decisión. Tiene que vivir cerca del lugar donde el hecho sucedió. Esta es la gran garantía que trae el jurado. Y bueno, que esto significa ponerle una valla al Estado muy fuerte. ¿Y en qué tipos de delito, Andrés? Principios están... nosotros tenemos a Córdoba como primer gran experiencia juradita de la Argentina, que ya tiene hace 6 años. Van todos los llamados delitos, los llamó en Córdoba el gobernador de la Sota los delitos aberrantes, es decir, van todos los homicidios calificados.
por ejemplo, los homicidios en ocasión de robo, los delitos gravísimos seguidos de muerte, delitos contra la integridad sexual y los delitos de corrupción de funcionarios. En la provincia de Neuquén, todo delito donde el fiscal pida una pena superior a los 15 años de prisión van a jurado popular. En la provincia de Buenos Aires lo que se está debatiendo es algo muy similar a Neuquén. O sea, para penas de más de 15 La años. Constitución en purismo, nuestra Constitución dice, el artículo 118 de la Constitución dice, todos los juicios criminales se terminarán por jurado. Con lo cual tenemos que definir qué delitos son criminales y cuáles son correccionales. Normalmente se entiende que delitos criminales son todo aquel delito que tenga una pena mínima de 8 años, tiene que ir a jurado. Seguramente. Andrés, vos sos vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Sí. Digo, ¿cómo funciona esta asociación? La asociación es una... Para conocer, ¿no? También. Sí, la asociación es una entidad sin fines de lucro, es una ONG que reúne a los máximos juradistas y partidarios del jurado en el país desde hace ya mucho tiempo. Y estamos bregando por la sanción de la ley nacional obligatoria para todo el país de juicio por jurado. Su presidente es Héctor Ganillo Fernández, que es uno de los más grandes juradistas de Argentina, pero también están Ángela Ledesma, Alberto Binder, bueno, en fin, es muchísimos. En nuestra página web pueden entrar, que es juicioporjurado.org, que también tiene cualquier cantidad de entradas y de visitas y de material disponible para ustedes, didáctico, de videos, etcétera. Entonces, los propósitos de la organización son lograr la implementación del juicio por jurado y además abastecer todas las dudas. Por ejemplo, nos llaman jueces, nos llaman abogados de todas partes del país diciéndome cómo se instruye un jurado, cómo se selecciona un jurado. ¿Nos podría decir usted qué material puedo consultar para ver cómo podría yo hacer un contraexamen de un testigo? Nosotros le contestamos. Andrés, estamos hablando de hechos, bueno, sensibles, ¿no? Delicados, peligrosos. Vamos a adjetivar como prefieras. Digo, ¿qué seguridad tiene el jurado? La misma que podemos tener vos y yo, de no cruzar por la calle y que nos pise un auto. Es decir, los jurados son Porque seres... son ellos quienes culpan. Nosotros tenemos en Córdoba, desde hace 7 años no hubo un solo caso de un jurado represaliado o jurado amenazado o jurado que haya tenido que ser, como en las películas, puesto en un hotel por su seguridad para deliberar. Ni un caso. Y eso que Córdoba procesó delitos gravísimos. Graves no además por el peso, sino delitos que afectaban el poder. Y no pasó nada. Lo cual no quiere decir que pase algo parecido a lo que, por ejemplo, le pasó a Julio López, que era testigo de una causa muy grave y desapareció. Es decir, el mismo riesgo que puede correr un potencial jurado lo puede correr un testigo que va a un juicio y dice, sí, yo vi que fue fulano. Entonces, más allá de eso, hay muchas salvaguardas. El juez normalmente instruye a los jurados para que en cualquier momento del juicio le denuncien cualquier situación de presión, de amenaza, de esto, sea antes, durante y después del juicio. Entonces, pero también el nombre de los jurados, si bien la causa es pública, etcétera, por lo general se resguarda. Se resguarda y la experiencia mundial de siglos del jurado indica que cuando viene un juicio famoso, después nadie se acuerda el nombre de los jurados. Nadie se acuerda de ellos. Se acuerda del acusado, etcétera, pero no del tema del jurado. ¿Por qué? Porque, bueno, son 12, son muchos, no pueden revelar bajo ningún punto de vista cómo fue su votación, deliberan, lo único que tienen que decir es culpable o inocente, no tienen que salir a dar ninguna razón ni a dar ningún tipo de justificativo, entonces es así. Seguro. César Melazo, un juez de La Plata, dijo hace un par de días que era preferible el juicio por jurados antes que los jueces que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Están así? Y el sistema penal argentino es un sistema muy duro. Yo soy abogado defensor, yo me muero de risa cuando dicen que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra.
yo siempre les digo, muéstrenme dónde es la puerta esa de salida, porque yo no la veo. Lo único que veo es que las cárceles colapsan, están absolutamente superpobladas. Sé que entrar a la cárcel, por experiencia profesional, entrar es facilísimo, salir es dificilísimo. Y esto sucede también, yo creo, porque la justicia penal argentina no es una justicia, yo no la adjetivaría bajo ningún modo garantista, al contrario. Yo creo que es una justicia dura, a veces en sus fallos, y no siempre es así, hay jueces magníficos, jueces realmente sí, seguro, que... tampoco es para generalizar. Pero no, es más, yo creo que son muchísimos. Sin embargo, el sistema de concentración de tanto poder hace que el juez profesional incurra en lo que ya Carrara advertía como uno de los grandes déficits del juez profesional, que es la costumbre. Una persona que está 30 años haciendo lo mismo, condenando a los demás y mandando a la cárcel a los demás, ya llega un punto en donde hay cierta sensibilidad que se pierde. Y eso es lo que trae el jurado. El jurado va a ser juez una vez en la vida. Claro, lógicamente. O dos quizás. No viene con este gran déficit. Y entonces esa es una buena combinación. Está la combinación del saber y la prudencia del juez, y el defecto de la costumbre, y el jurado en cambio trae esa frescura, ese soplo, ese viento renovador que significa la pertenencia de un hombre que no tiene contacto con la ley, pero que es un hombre absolutamente decente y prudente en su vida cotidiana, que viene a dar su comprensión de lo que es la ley. Quizá no tenga la experiencia del juez, pero bueno, el juicio por jurado es eso. Hay un sentido común del jurado. Y es una combinación de los dos, es decir, porque el juez siempre está ahí, de última, el que tiene que aplicar la pena es el juez. Lógico, el que califica el hecho legalmente es el juez. No es que acá el juicio por jurado significa que a los jueces hay que echarlo. Ahora, muchos de los abogados defensores siempre hemos sentido que si hubiera habido un jurado popular en ese juicio lo hubiéramos ganado. Esto sí, sí, yo me animo a decir que sí, en muchos casos. Muchísimos casos. Sobre todo casos, por ejemplo, un caso famoso, Romina Tejerina. Romina Tejerina fue condenada por jueces profesionales, la pena final le quedó en 14 años de prisión. Recibió más pena ella que alguna de las personas de la dictadura militar, por matar a un chiquito, a su bebé, después de una violación. El mismo caso en Córdoba, muy parecido, juzgado por un jurado popular, los vecinos la absolvieron. Entonces ahí vemos claramente esto que yo te digo, es que un caso como ese, ante un jurado, y el jurado cordobés seguramente debe haber dicho, no había ninguna duda que esta chica, si apenas nació el chico, le causó la muerte. Pero sabían perfectamente que esa chica había sido violada, porque además la conocían. Porque claro, esos ¿cómo juega la cercanía en esto, no? Y sabían perfectamente la historia. Entonces deben haber dicho, nosotros no la vamos a condenar, porque el jurado tiene ese poder. Entonces, esas sí son, esta pregunta tuya yo te la podría responder, que en muchos casos nosotros, los abogados defensores, sí sentimos que vamos a tener muchísimas más chances frente a un jurado que frente a un juez o a 3 jueces profesionales que ya sabemos cómo piensan, sabemos cómo razonan, sabemos cómo actúan. Y a veces nos vamos a sentar en el juicio y hablamos y vemos que no les movemos un músculo, y que no va a haber nada que podamos hacer para convencerlos. Pero ante 12 personas que están por única vez ahí, sí. Y breve, que nos quedamos sin tiempo, ¿esto aceleraría lo que es el proceso de un caso, sea el que fuere, en la justicia? O sea, ¿achicaría los tiempos? Esas son decisiones, indirectamente sí, directamente no. El jurado no está para eso. Ahora, el jurado sí en Córdoba ha logrado cosas que ni siquiera se les habían propuesto cuando lo sancionaron. Por ejemplo, entre juicios que duraban 3 días, duran 2. Claro, es. Juicios que duraban 4, duran 2. ¿Por qué? Porque el sistema empieza a advertir que no se puede jugar con el tiempo de tanta gente. Ahora, el problema de que nosotros tenemos en el sistema judicial es fuerte. Nosotros tenemos un problema de concepción, de gobierno, es muy poco práctico. En el caso del juicio de la Junta, por ejemplo, tardaron 6 meses nada más en leer la acusación. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Bajo pena de nulidad en el código. Entonces, hay que empezar a ser mucho más prácticos en organizar los juicios, y eso no tiene nada que ver con el jurado. Lo cierto es que acá hemos asistido a juicios orales que duran, el juicio de la AMIA duró 3 años. Yo no tengo memoria para recordar a veces lo que hice hace 5 días. ¿Cómo me voy a acordar lo que dijo un testigo hace 3 años? Seguro. Entonces, Seguro. Eso hay que barajar y dar de vuelta. El jurado ayuda mucho a eso. Andrés Harfuch, ahora lo pronuncié bien,
Gracias por No, este muy amable. ratito y por aclararnos esto. Y bueno, un tema sensible y que creo que es un paso importante para la democracia. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente. Gracias. Pausa. La